Se trata del enigma más difundido en el mundo, 2400 años de una historia que hasta el día de hoy es un misterio. Se trata del mito de la Atlántida, pero ¿sabía usted que esta legendaria tierra pudo estar ubicada nada más y nada menos que en nuestro país? El periodista Christopher Rudloff investigó esta teoría. Una isla, una gran explosión, una civilización perdida y un mundo ansioso de saber qué pasó con ella. Se trata tal vez de la leyenda más conocida a nivel mundial, la que genera más discusión y también más dudas sobre su realidad. Nos referimos a la Atlántida. Una historia que se remonta a los tiempos de Platón, pero que hasta el día de hoy nadie ha podido corroborar, ni menos ubicar certeramente. ¿Pudo la Atlántida haber estado en Chile? Parece una locura, pero una serie de evidencias podrían confirmar esta tesis. En el siguiente reportaje, usted conocerá algunas pistas y quiénes están tras ellas. Señales que podrían indicar que las respuestas podrían estar en nuestro país. Pocos chilenos han investigado sobre la Atlántida y son menos los que se atreven a hablar en público de ella. Para encontrar a uno, nos trasladamos al Norte Grande. El árido desierto de nuestro país nos da la bienvenida. Aquí, en San Pedro de Atacama, nos reunimos con Cristian Tarántola. Apasionado por la antropología, tras 10 años de estudio llegó a la conclusión de que en Chile existen claros vestigios de lo que sería esa misteriosa isla perdida, la Atlántida. Postulo a que en Talca, en la precordillera de Talca, Chile no está ajeno a tener el resto de la Atlántida, ya que tiene los mismos patrones iconográficos, tiene un equinoccio, que ese equinoccio lo interpreté el año 2002, cuando el Sol nace por el cráter del volcán Descabezado Grande, lo cual le da un sentido cosmogónico. Parece una tesis atrevida, pero antes de desmenuzarla, revisemos un poco sobre la historia de la Atlántida. Para ello, hay que remontarse a la historia griega. Las primeras menciones sobre la mítica ciudad aparecen en los escritos de Platón, cerca del 400 a.C. En los textos de Timeos y el Critias se cuenta la historia de un niño, quien escuchó de su abuelo, y este a su vez oyó del legislador Solón, que un grupo de sacerdotes egipcios le había contado sobre una gran isla que desapareció tras un gran megaterremoto y una terrible inundación. Posiblemente se refería a la erupción del volcán de la isla Santorini. Se trataba de un pueblo belicoso y soberbio, cuyo territorio se habría ubicado frente a las columnas de Heracles, en el estrecho de Gibraltar. Los escritos de Platón cuentan que los habitantes de la Atlántida comenzaron a ampliar sus territorios, ocuparon el norte de África y parte de Europa, pero cuando intentaron conquistar Egipto y Grecia, los atenienses los derrotaron. Tras ello, el dios Zeus habría determinado una durísima sanción. Han pasado miles de años y la isla nunca fue encontrada, y aquí comienzan las especulaciones y las teorías. Nos pusimos en contacto con Rafael Videla, historiador chileno radicado en Finlandia. Conoce a cabalidad el tema. Para él, la leyenda de la Atlántida se vincula directamente con pueblos anteriores al gran diluvio sufrido en nuestro planeta. Muchos investigadores, sobre todo en el transcurso del siglo XX, prueban que efectivamente la Atlántida existió aún más que las poblaciones primitivas de Europa y las poblaciones primitivas de América serían en realidad los descendientes de la Atlántida. Videla asegura que los habitantes de la Atlántida habrían llegado a lugares lejanos como Asia, Europa e incluso América del Sur. Se trataría de asentamientos humanos desarrollados cerca del 13.000 a.C. Testimonio de su paso serían, por ejemplo, las pirámides egipcias y mesoamericanas. Son construcciones megalíticas, en primer lugar, que no guardan relación alguna con las tradiciones de las culturas indígenas, que son ciertamente posteriores. En segundo lugar, por lo general, tienen patrones astronómicos asociados a los solsticios y a los equinoccios. Y de ello hay marcas en Chile, aquellas que en forma autodidacta Cristian Tarántola encontró en Talca. El alladrillado en la precordillera del Maule sería una de ellas. Se
Se trata de una extraña plataforma rocosa ubicada en la precordillera de la región del Maule. El lugar ha sido vinculado además como una zona de avistamiento de ovnis. En este video, Tarántula intenta demostrar cómo esta plataforma montañosa está ubicada estratégicamente frente al volcán Descabezado Grande para observar durante un equinoccio cómo el Sol nace de la Tierra. Se trataría del Templo del Sol Mayor, un espacio para hombres de esqueletos gigantes. Son restos de la Atlántida que fueron elevados a las montañas por la arqueometría y antropometría del lugar, que está hecha para seres superiores a 5 metros de altura, y la evidencia que está sobre la línea fósil, lo cual sería un puerto marítimo. El ladrillado es una plataforma megalítica de bloques labrados, donde se han encontrado una serie de vestigios arqueológicos que no guardan relación alguna con las culturas pehuenche, mapuche o endemias generales indígenas de la zona. Si no fueron pueblos indígenas originarios, ¿quién entonces? Una de las teorías indicaría que los habitantes de la Atlántida conquistaron territorios en todo el mundo. Por eso existirían patrones que se repiten en lugares tan alejados como Sudamérica, Europa o Asia. Los científicos han postulado cerca de 30 eventuales lugares donde se ubicaría la Atlántida o donde al menos hubo presencia de este pueblo. Sir Arthur Evans, un arqueólogo británico que dedicó 3 décadas de su vida a buscar la Atlántida, creyó encontrarla en la isla de Creta, Grecia. Las similitudes geográficas, arquitectónicas y culturales entre Creta y el continente hundido serían enormes. Pero también existen otras teorías sobre su ubicación. Jaime Manushevich ha investigado más de 10 años este tema y estuvo en el primer congreso de las hipótesis sobre la Atlántida, desarrollado en Grecia en 2005. Allí se discutieron los criterios mínimos para establecer la localización de esta misteriosa isla. Y por supuesto, tras años de estudio, cree firmemente la existencia de la Atlántida. Yo en lo personal no tengo duda que así, es decir, efectivamente creo que entre el 11.000 y el 6.000 y 7.000 y un poco antes y después, esta civilización se siguió expandiendo sobre la Tierra. Es decir, yo creo que la cultura agraria es el signo de la Atlántida. Para este investigador, el origen de la Atlántida está en Oriente Medio. Se trataría del pueblo natufiense, ubicado entre el Éufrates y Egipto. Desde esta zona habría comenzado una colonización de buena parte del mundo. Por eso los avances culturales de los pueblos primitivos serían similares en forma y fondo. Voy a poner ejemplos muy concretos, ¿sí? La astronomía que desarrollan los egipcios es la misma astronomía que desarrollan los mayas y los aztecas. Estamos hablando de conocimiento súper desarrollado. Pero volvamos a nuestro país. El enladrillado en el Maule guarda una serie de secretos que pronto develaremos. Supuestamente esta estructura se trataría de un antiguo puerto naviero, pero ¿cómo podría serlo, estando a casi 2.000 metros de altura? La respuesta radicaría en el cataclismo sufrido durante el Gran Diluvio, que movió enormes masas de tierra, destruyendo la Atlántida y cambiando por completo la geografía mundial. Es una civilización antediluviana, y las Atlantis son las que componían el conjunto de la Atlántida. Entonces la Atlántida mitológicamente se hundió y en otras partes se levantó. Es como simular una puerta flotando en el agua. Si hundimos la punta de la puerta, la otra punta se levanta. Por eso la Atlántida es intensamente buscada en los fondos marinos, pero aún queda un dato más sorprendente. Para este investigador, las plataformas basálticas de Talca estarían diseñadas para seres de alturas superiores a los 5 metros de altura, humanos de esqueletos gigantes que pudieron haber habitado nuestro continente en un periodo de transición entre la historia y la prehistoria. Mitológicamente la Atlántida es un misterio, pero hoy en día ya se están descubriendo en estos tiempos civilizaciones con arqueometría para seres gigantes y también cuerpos de seres gigantes también. Se están descubriendo. Para Cristian Tarántula, estas impactantes fotografías serían pruebas de la presencia de humanos gigantes en nuestro planeta. Asegura que algunos arqueólogos han descubierto y desenterrado los cuerpos de estos inéditos humanos en algunas zonas de India y Grecia. Humanoides que también podrían haberse asentado en la región del Maule. Por ejemplo, esta figura egipcia muestra más o menos la escala
bueno, al menos la civilización que está en la precordillera de Talca, sería para seres de este tamaño, aproximadamente. Pero investigamos las fotos y encontramos antecedentes de que serían trucadas, simple Photoshop, para generar impresión y justificar una historia falsa. Gran parte del material que se puede encontrar en internet es muy difícil de rastrear y corresponde a bromas, mentiras y engaños. Hoy no se puede asegurar que estos seres gigantes nunca poblaron la Tierra, pero tampoco hay documentos y registros serios que confirmen su existencia. El misterio de la Atlántida es uno de los temas más abordados en libros e investigaciones. Su ubicación geográfica ha generado intensos debates. Algunos aseguran que el punto geográfico donde se encontraría sumergida es en las proximidades de las Bahamas, en pleno Triángulo de las Bermudas. Otros postulan que más bien pudo estar a pocos kilómetros de la costa de Japón, en lo que se conoce como el Triángulo del Dragón. Así, deben haber decenas de posibles ubicaciones. Según algunos investigadores, estas coincidencias demostrarían que los atlantes viajaron por el mundo y colonizaron distintas regiones después de que su lugar de origen quedara bajo el agua por el Gran Diluvio. A raíz de esta catástrofe que asoló a su tierra, emigraron tanto hacia Europa como hacia la América de origen. Por lo tanto, los patrones, digámoslo, fisonómicos de los descendientes de la Atlántida se encontrarían en estas dos regiones, en estos dos continentes. Los atlantes en Sudamérica, esto podría corroborar la tesis de Cristian Tarántola, que plantea que en Chile pudieron dejar huellas de su paso. Pero no es el único sitio de nuestro continente donde habrían vestigios. El año 2000 y 2002, un grupo de arqueólogos italianos hicieron un descubrimiento que hoy es presentado como prueba de que la civilización atlante en realidad se habría desarrollado en pleno continente americano. Organizaron una expedición en las profundidades del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, y encontraron ruinas sumergidas cientos de metros bajo el agua. Construcciones gigantescas de muchos siglos de antigüedad que podrían corresponder a una civilización preincaica. En el fondo del lago se encontraron 7 edificaciones de unos 5 metros de ancho y 10 de largo cada una, 22 muros paralelos y finalmente una calle empedrada que podría tener relación con la cultura Tiahuanacu. Chile, Perú, Bolivia, son varias las tesis que acercan este mito a nuestra cultura sudamericana. La existencia de la Atlántida se ha intentado comprobar durante años, aunque no se ha llegado a conclusiones que dejen a todos conformes. El solo hecho de que esta creencia haya nacido de antiguos relatos egipcios antes de ser incluida en los escritos griegos hace dudar a los escépticos. A la vuelta de comerciales, más datos que confirmarían o descartarían la tesis de que la Atlántida pudo estar cerca de tierras chilenas. Estos vestigios no se encuentran solamente en Chile, también en el resto de América, en Europa, en Asia. Son vestigios en realidad de culturas prediluviales. Estas marcas, llamémosle la época histórica, ya cuando existe el mundo, tienen otras explicaciones que tienen que ver más que nada con lo que se llaman los arquetipos. Tendemos a crear lo mismo, a repetir las historias. Construcciones misteriosas y supuestos vestigios de la mítica cultura atlante. En menos de 2 minutos volvemos con el desenlace de nuestro reportaje de cierre. La existencia de la Atlántida se ha intentado comprobar durante años, aunque no se ha llegado a conclusiones que dejen a todos conformes. El solo hecho de que esta creencia haya nacido de antiguos relatos egipcios antes de ser incluida en los escritos griegos hace dudar a los escépticos. Solón lo recibió de un sabio egipcio, que no dice cuál, y que tendría algunos documentos que probarían 8.000 años de historia, lo cual históricamente es absurdo. Egipto tenía hasta el 3200 a.C. recién. Roberto Muñoz es miembro de la Asociación Escéptica de Chile. Para él, la historia de la Atlántida sería una fábula que busca enseñarles a los atenienses a ser modestos para evitar caer en la soberbia y hacer enojar a los dioses, tal como lo habrían hecho los atlantes. Entonces, la teoría que dice que la Atlántida pudo estar en Chile o que sus habitantes colonizaron esta parte del continente, para él es una tesis descabellada, pese a las antiguas estructuras megalíticas encontradas en la precordillera del Maule o la misma Piedra del Sol, ubicada en la costa de Santo Domingo. Estas marcas, llamémosle la época histórica, ya cuando existe el mundo, tienen otras explicaciones que tienen que ver más que nada con lo que se llaman los arquetipos. Tendemos a crear lo mismo, a repetir las historias. De hecho, la historia de que un pueblo fue destruido por los dioses está en todas las culturas. La ciencia se ha mostrado muy interesada en esta leyenda. Expediciones submarinas y terrestres se esfuerzan día a día por descubrir pistas para hallar este pueblo perdido, una civilización que pudo ser la primera y que de existir, según algunos,
podría haber tenido descendientes nada menos que en nuestro país. Pero si aún nada se ha encontrado como prueba indesmentible, es quizás porque no se han destinado los recursos suficientes para conseguirlo, o simplemente porque tal vez la Atlántida nunca existió y todo sería solo una creencia popular.